Hola, ¿qué tal? En donde quieras que estés y a la hora que sea, espero que la estés pasando muy bien. Aquí en Córdoba, en la República Argentina, estamos transitando los primeros días de frío llegando al invierno del año 2020. Te había dicho en el último audio que iba a hablar de un caso que es terrible por sus características y fundamentalmente por lo que siempre estamos hablando, que es la pregunta que siempre está girando y está flotando en el aire. ¿Somos todos iguales ante la ley? ¿Somos todos iguales ante la ley? Es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer para poder empezar a indagar, a bucear en las complejidades de lo que es el cuerpo jurídico de cada uno de nuestros países. Si vos me estás escuchando y me estás entendiendo y vos también tenés el idioma español como lengua madre, seguramente tu país está adherido a lo que son las leyes internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica y tantos otros que rigen las distintas constituciones nacionales para que, bueno, tengamos el privilegio, el beneficio de los derechos humanos y todo lo que se desprende de allí. Te recordaba en anteriores intervenciones que después de la Segunda Guerra Mundial todo se fue agilizando y lo que no había ocurrido durante siglos, en 50 años, digamos, se disparó de tal manera que las necesidades, las inequidades sociales dieron lugar a derechos. Allí donde hay una injusticia, hace falta un derecho. Por eso los derechos humanos. El caso que quiero un poco compartir con vos, seguramente en la Argentina todos lo saben porque está sobre el tapete, pero vos que estás en otro país seguramente por ahí, si sos un asiduo lector de noticias internacionales, capaz que hayas escuchado. Esto es un caso que es aberrante en sí mismo por sus características, pero nos marca una cuestión que tiene que ver con la falta de la equidad de todos los ciudadanos de una nación o de los habitantes de esa nación frente a la ley y fundamentalmente a los que tienen la obligación de impartir leyes. En el año 2012, allá por septiembre, ocurrió un hecho en el sur del país, de la República Argentina, en la provincia de Chubut. En un lugar turístico, un lugar donde los jóvenes van a hacer algún tipo, digamos, de incursiones para festejar, en ese caso, lo que era la llegada de la primavera en esta parte del mundo. Y que coincide con la época de la fiesta del estudiante, que es el 21 de septiembre. En este caso era un día 17 de septiembre. Hubo una fiesta, una reunión, y no voy a entrar en demasiados detalles ni nombres propios porque no vale la pena y no hace a este caso, pero simplemente quiero mostrarte cómo es mentira que todos somos iguales ante la ley. La respuesta es no, pero hay que explicar y argumentarlo. Y estos casos sirven como casos testigos para que quienes defienden eso que debiera ser un axioma, algo natural, algo de punto de partida, no tengan tantos argumentos sólidos y que cada uno de nosotros como ciudadanos podamos contraargumentar de que en realidad y en los hechos concretos no somos todos iguales. Fíjate, se da una fiesta, abusan, violan a una chica de 16 años, para la ley argentina es menor de edad. Algunos de los violadores, porque lo hicieron en manada, como se dice en los últimos años a partir del sonado caso en España, y porque actúan en forma salvaje, por eso lo de manada, eran 6 involucrados masculinos, algunos menores de edad y otros que ya habían superado la edad de los 18 años y que marca la adultez y la responsabilidad civil ante las leyes. Vos fíjate una cosa, esta chica de 16 años
no denuncia en ese momento el ataque. Lo hace 7 años después, en el año 2019, y lo hace por redes sociales. Fíjate vos que en el 2012 las redes sociales no estaban tan difundidas y, digamos, no estaba tan naturalizado que uno dijera cosas, pero ahora sí. Entonces, esta chica que ya ahora era mayor de edad y demás, y había hecho todo un trabajo psicológico con ella misma, pobrecita, decidió denunciarlo. Decidió denunciarlo y decidió dar nombres y eso fue a principio del 2019. Pero no hace la denuncia ante la justicia. Un fiscal de oficio actúa porque eso adquirió notoriedad pública. Esa actuación de oficio, sin que medie la denuncia de la víctima, hizo que se tuviera que desandar un camino procesal en lo penal. Te decía entonces que este caso, que es aberrante, significa un mojón para desandar algunas complejidades que tienen que ver con esta pregunta que siempre tenemos dando vuelta. ¿Somos todos iguales ante la ley? Esta chica de 16 años, ahora ya de 25 años, hace la denuncia. El fiscal hace una serie de averiguaciones. Primero dice que es un abuso con acceso carnal, eso dice la carátula de la carpeta, del expediente, pero después por una serie de cosas que van ocurriendo, testigos que se van cayendo, incluso la víctima un poco se echa atrás en la denuncia, se empieza a enfriar un poco la cosa, y se va a lo que el fiscal le propone al juez ir a un juicio abreviado. Esta es una instancia procesal que, más o menos como para que entendamos, tiene que ver con que el victimario o los victimarios asumen su responsabilidad y dicen, bueno, sí, yo cometí el hecho, y entonces eso hace que la pena sea más leve. Pero además de esto, ocurre otra situación, que es que el fiscal otorga, pide una pena al juez que por el tiempo que tiene esa pena, y para solo 3 de aquellos 6 involucrados al comienzo, esa pena era una pena que no, superaba los 3 años. En Argentina, cuando no se superan los 3 años en una pena, la persona se va a su casa, salvo que tenga otras condenas que se vayan a sumar a esta, ¿sí? Entonces, estos animales, estas bestias inhumanas, se podían ir a su casa. Y esto trasciende. Y trasciende la resolución del fiscal porque utiliza en sus, considerandos que había un desahogo sexual. El fiscal a la postre estaba utilizando bien, tratando de explicarlo al tema, pero esto llamó mucho la atención de un periodista de Puerto Madryn, que es de donde era originaria la víctima, que a la postre después se fueron a vivir a la ciudad de La Plata, en Buenos Aires. O sea, ¿y por qué se van a vivir a Buenos Aires? Luego te lo cuento. Te decía que la víctima se tiene que ir a vivir a otra parte del país y que había un juicio abreviado. Adquirió una notoriedad pública de tal magnitud, causando un escándalo y la indignación de propios y extraños a nivel nacional, que el juez no tuvo otra decisión que tomar que no fuera oponerse a ese juicio abreviado y bajar la pena. Claro, si se seguían los caminos procesales normales, la pena está arriba de los 8 años de prisión efectiva. Conclusión. ¿Por qué toda esta situación y por qué te lo cuento? Porque fíjate vos te vas a dar cuenta que en estos casos ocurre lo siguiente. Los victimarios están ligados a sectores sociales de poder económico y o de influencias políticas. Algunos de esos acusados
porque todavía no están, digamos, con una sentencia, ¿cierto? Es el juez quien tiene que... Entonces, en nuestra Constitución Nacional en la Argentina, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso dice el axioma jurídico. Y fíjate, al ser personas que tienen acceso a poder, pusieron dinero. O sea, a las víctimas se les compra el silencio. Y esto es una extorsión que yo llamo una extorsión blanca. Es, mira, te compro el silencio. Pero también puede ir involucrado una amenaza. Y fíjate, te decía recién, la víctima terminó emigrando hacia otra provincia del país porque no aguantaba la presión social y todas las acusaciones y, como decimos en Argentina, los aprietes de la familia, de estos animales aberrantes que no merecen llamarse personas, que por más que la ley diga que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, lo único que se demuestra acá es que con dinero todo se puede tapar. No se soluciona, se puede tapar. ¿Somos todos iguales ante la ley? Esa es la pregunta que vamos a tratar de seguir desandándola en una respuesta que es por demás compleja. Pero este tipo de casos nos señalan que si uno es una víctima y además es pobre o pertenece a una raza considerada y estigmatizada como problemática, como está ocurriendo en los Estados Unidos con la raza de los afroamericanos, por ejemplo, y recordemos que la mayoría de las cárceles está poblada por latinos y afroamericanos, descendientes de los afroamericanos, aquellos que llegaron a las tierras de las Américas, pues bien, eso hace que la distancia entre los poderosos y las víctimas sea también parte del problema. Y por eso hay que trabajarlo. ¿Qué pasa en tu país? Bueno, déjanos tu opinión, tu inquietud, y en el país que estés, y a la hora que sea, que la pases muy bien.